Ay, a ver, ni siquiera sé por dónde empezar. A ver, por dónde empezamos, porque este video es para mí demasiado difícil. De verdad, en este video no tengo muchas ganas de dar una intro súper feliz y eufórica, porque siento que este video es un poco más serio. En este video me voy a abrir a ustedes demasiado y les voy a contar algo que para mí es muy delicado. Como muchos de ustedes saben, me ausenté por más o menos casi 3 semanas acá en YouTube y en mis redes sociales. Y todo eso tiene una razón. Quizás muchos de ustedes pensarían que me ausenté por el simple hecho de querer ausentarme, o porque me olvidé de mis redes sociales, o porque ya no quiero subir videos en YouTube. Y esa no es la razón. Hay una razón de peso demasiado grande que ha hecho que muchas veces me ausente tanto acá en YouTube como en mis otras redes sociales. Y ha llegado el día de contarles qué es lo que me ha estado pasando. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Todo comenzó hace exactamente 1 año con 1 mes y 7 días. Ese fue el día que yo llegué aquí a España, un 26 de abril del año 2016. Para los que no saben, porque son nuevos en mi canal, yo soy venezolana pero vivo en España. Yo decidí venirme a España por la situación que está atravesando mi país. Para mí llegar a España fue demasiado duro, porque yo realmente no sabía a lo que me iba a enfrentar. Siempre antes de irte a vivir a otro país, tú piensas que todo es color de rosa y dices, wow, qué hermoso debe ser vivir en otro país, vas a darte la vida de rico y famoso, vas a comprarte ropa de marca, vas a vivir súper genial, vas a tener demasiado dinero y vas a ser extremadamente feliz. Y la situación es totalmente diferente. Irte de tu país, dejar a tu familia, a tus amigos, a tus mascotas, tu casa y tu vida entera atrás es muy difícil. Y más si te vas solo, como fue mi caso. Poco a poco y sin darme cuenta, empecé a atraer a mi vida personas extremadamente tóxicas que en vez de sumar momentos y cosas bonitas, restaban. A tal punto en el que empecé a tener una depresión demasiado grande. Hubo una época en el año 2016 en donde mi vida se vino completamente abajo. Intenté montar un local y fracasó. Un amigo que pensaba que era mi amigo del alma me falló. Además de todo eso, empecé a tener demasiados problemas económicos y llegué a un punto en el que yo no sabía qué hacer. Pasó el tiempo y, como por así decirlo, empecé a ver un rayito de sol en medio de esa tormenta tan grande por la que yo estaba atravesando. Pero lamentablemente esa depresión que yo tenía seguía ahí. El único refugio que yo tenía era esto: hacer videos, crear contenido. Esta plataforma para mí fue algo que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando un montón. Hacer videos para mí me hacía sentir liberada, y además de eso también me hacía sentir viva. Pero lamentablemente después, cuando yo apagaba la cámara, mi vida como que volvía a ser la misma. El 30 de diciembre de 2016 conocí a mi novio. Mi vida cambió un 100% porque él de verdad me hizo ver la vida de otra manera. Y para serles sincera, había empezado como a encontrar esa luz que yo tenía mucho tiempo buscando en ese túnel tan oscuro en el que yo me encontraba. En ese momento decidimos tener un bebé, todo iba súper bien, pero esa depresión seguía latente. La cuestión es que yo, Sara Andreina Rodríguez Mantilla, no la quería reconocer.
sé. Pasó el tiempo, llegó el año 2017 y yo pensaba que todo iba a mejorar porque era un nuevo año, pero lamentablemente las cosas siguieron empeorando. En junio del 2017, cuando yo intenté comprarle los boletos a mi mamá y a mi abuela para que se vinieran a España, lamentablemente me robaron, o sea, me estafaron. Yo gasté una cantidad de dinero bastante grande que perdí porque esa persona al final no me dio los boletos. Imagínense por todas las cosas por las que yo estaba atravesando y además estaba deprimida. Además de todo esto, me dijeron que mi bebé iba a nacer con problemas. O sea, era como que mi vida se llenaba de muchas cosas, pero una era más horrible que la otra. Y adivinen qué, esa depresión seguía allí y aumentaba cada día más. Cuando llegó el momento de tener a mi bebé, yo estaba extremadamente feliz porque ya por fin había tenido a mi bebé en mis brazos. Mi familia había podido venir de Venezuela, además estaba con mi pareja, pero algo en mí no estaba completamente feliz. Había algo dentro de mí que me decía que yo no era feliz. Llegó el año 2018 y las cosas iban mucho, pero mucho peor. Los temas laborales eran un problema, yo tenía demasiados problemas con mi familia, también tenía demasiados problemas con mi pareja, o sea, todo estaba hecho un caos. Todo el ambiente en mi casa era un conflicto y yo estaba hundiéndome más y más en esa depresión que yo no había querido ni reconocer ni contársela a nadie. Para más o menos la fecha de cumpleaños de mi bebé el año pasado, que fue el 13 de octubre, el ambiente con mi familia estaba completamente tenso y tuve un problema bastante grande con mi novio. Este problema fue tan grande que yo le dije a él que yo necesitaba ayuda. Por fin había sacado eso, le dije que yo necesitaba ir a donde un doctor, que yo necesitaba ir a donde un psicólogo, que yo necesitaba ir a donde un psiquiatra porque realmente me iba a volver loca. Él me dijo, bueno, acude a un médico, ve a donde tienes que ir y vas a ver que todo va a mejorar. Pero yo luego empecé a sentir que nadie me escuchaba. Yo no fui al médico, yo trataba más bien de refugiarme en mi familia y en mi novio. Trataba de buscar ayuda en ellos, pero sentía que ninguno me escuchaba. Simplemente yo lo que hacía era encerrarme en mi cuarto o en el baño a llorar por 15 minutos y luego que me desahogaba salía como si nada hubiese pasado, con una sonrisa de oreja a oreja, como si yo fuese la mujer más feliz del mundo. Terminó el año 2018 y comenzó este año. Un año que yo desde el principio había decretado que sería mi año, pero seguían pasándome muchas cosas malas. Tanto así que llegué al punto de cuestionarme si yo realmente debería estar en este mundo. Pasaban los días y yo seguía sintiendo que me estaba hundiendo como en un pozo de lodo en donde tú no puedes salir. Así me sentía yo. Yo trataba de pedir ayuda, pero sentía que nadie me escuchaba, que nadie me entendía. Hasta que un día, después de tanto llorar, me acerqué a mi mamá y le dije que yo necesitaba ayuda. Que yo necesitaba realmente ir a donde un psiquiatra porque me iba a volver loca. Que yo estaba consciente de que tenía un problema, pero no sabía cómo contarlo y no sabía cómo expresarlo. Y aquí es donde comienza mi desaparición en redes sociales durante 2 semanas. En diciembre de 2018 yo había ido a escondidas a donde una psiquiatra, pero no me gustó para nada cómo me atendió y dije nada, tiro la toalla, me doy por vencida. Me quedé callada, no dije absolutamente nada, como si yo no hubiese ido a ningún doctor, como si yo no hubiese ido a ningún psiquiatra. Me vendé los ojos y dije voy a seguir con mi problema. Cuando yo le comenté a mi mamá hace 3 semanas que yo necesitaba ayuda, que necesitaba ir a donde un psiquiatra, yo ese mismo día llamé, pedí cita y el doctor súper amable me dijo ¿para cuándo quieres la cita? Y yo le dije para hoy mismo. Eso fue aproximadamente a las 12 del mediodía y me dio la cita para ese mismo día a las 6 de la tarde. Yo llegué a la consulta y fue un mar de lágrimas. Desde que entré hasta que salí solamente le conté mi vida, todo lo que me estaba pasando y no paré de llorar en toda la consulta. Duré 2 horas dentro de la consulta llorando y contándole todos mis males al doctor.
Además de eso, también le estaba contando que me estaban dando ataques de ansiedad muy seguido, y más que todo cuando tenía un problema o estaba atravesando por una situación pero muy fuerte, o cuando discutía con alguien. Al terminar la consulta, el doctor me recetó 3 pastillas. Una de ellas era un ansiolítico, la otra era un antidepresivo con ansiolítico y la otra era un antidepresivo. Él, al darme la receta médica, me dijo muy claramente que una de esas pastillas, que era el antidepresivo con ansiolítico, no lo fabricaban así como que lo fabricaba una empresa y lo llevan a la farmacia, sino que como es un producto muy fuerte, los mismos farmacéuticos se encargan de hacerlo, y que además solamente los vendían con receta médica. O sea, tú ibas hoy, pedías ese medicamento, tenías que dar la receta médica que ellos se la quedan, y además tenías que esperar 24 horas para que te dieran las pastillas, porque ellos las fabrican, o sea, no vienen hechas. A los 3 días de la consulta, mi mamá fue a comprarme las pastillas y yo me las iba a empezar a tomar. El doctor me había dicho que me tenía que tomar medio ansiolítico en el desayuno, medio ansiolítico en el almuerzo y uno entero en la cena. Y me dijo también que debía tomarme tanto en el desayuno como en el almuerzo como en la cena la pastillita esta que vendían solamente con receta médica y que los farmacéuticos fabricaban. Y la otra pastilla me la tenía que tomar en el desayuno, que era el antidepresivo. Todo iba marchando bien, o sea, me estaban cayendo bien las pastillas, pero yo no había querido comunicarle a nadie que estaba tomando este tratamiento. Solamente lo sabía mi madre y mi abuela. Ni siquiera mi novio sabía que yo estaba tomando estas pastillas. Por esta misma razón yo me desaparecí de las redes sociales, ya que los ansiolíticos me daban demasiado sueño, y a mí me provocaba pasar todo el santo día durmiendo. No tenía ni siquiera fuerzas de sentarme a grabar un video, y tampoco tenía fuerzas de sentarme a editar. Pasé la primera semana tomando este tratamiento y de verdad que me sentía simplemente como en una nube. Me sentía como en un carro en automático. No sentía absolutamente nada. No sentía tristeza, no sentía felicidad, y tampoco sentía ni nervios, ni ansiedad, ni nada. Como les dije, estaba en automático. 15 días antes de que yo fuera al psiquiatra, yo tuve que ir a hacerle una sesión de fotos a unas niñas que estaban haciendo su primera comunión. Entonces, en esa semana que yo me estaba tomando el tratamiento, yo había quedado con esta clienta para enseñarle las fotos que le había tomado a sus hijas. Yo en un principio iba a ir sola, pero luego le dije a mi mamá como acompáñame porfa, no quiero ir sola. Nos fuimos a la casa de la señora, pero cuando llegamos la señora no estaba en la casa, así que nos quedamos en la calle esperando a que ella llegara. En cuestión de 10 minutos, que fue lo que esperamos a que la señora llegara, yo empecé a sentir que la lengua se me estaba durmiendo. O sea, era una sensación muy extraña porque yo no estaba hablando normal. Yo estaba hablando así, literalmente. Hola, ¿cómo estás? Y como yo me la paso jodiendo a mi mamá, yo le dije a mi mamá, mamá, no puedo hablar bien. Y mi mamá me dijo como, ay Sara, no seas mentirosa, como si yo estuviera jodiéndola. Pero en realidad sí me estaba pasando algo. Y yo le dije, no mamá, vamos a cancelar esta cita con esta señora porque no me siento bien. Ella me dijo, seguramente vos te saste mal, hiciste algún mal movimiento, así que vamos a la esquina que vendían helados, te compras un granizado, te lo tomas y ya vas a ver que te vas a sentir mejor. Pues yo me tomé el granizado y nada, yo no sentía ningún tipo de cambio, me sentía peor. La clienta me llama, yo no le contesté la llamada porque estaba comprando el batido, y luego me escribe y me dice, mira, ya estoy en la casa. Mi mamá y yo nos acercamos, subimos al apartamento, y cuando yo me estoy sentando a enseñarle las fotos, yo empiezo a sentir que la cabeza se me está yendo hacia atrás, sola. Yo tenía a la clienta aquí y mi mamá estaba sentada de este lado mirándome con cara como, ¿estás bien? Para no quedar mal con la clienta de que yo estaba prácticamente sin hablar, mi mamá le dijo a ella que yo había ido al odontólogo y como me habían puesto anestesia tenía la lengua medio dormida, pero la realidad era otra. En una de esas yo le digo a la señora, mira, ella te va a seguir enseñando las fotos. Yo puse a mi mamá a que le enseñara las fotos y me fui al baño. Cuando yo me veo en el espejo, yo digo, aquí algo no anda bien porque yo estaba mareada. Me eché agua fría en la cara, me senté un momento, respiré
tigre profundo y empecé a sentir que la mandíbula se me estaba yendo hacia un lado. O sea, la mandíbula estaba así y la lengua la tenía hacia afuera. O sea, yo estaba así literal. Siguieron pasando los minutos y para mí literalmente eran horas. Yo cuando salí del baño me senté a un lado de mi mamá y le dije, mira, por favor sigue mostrándole las fotos porque no me siento bien. Yo trataba de caminar por la casa, pero de verdad que yo no me sentía para nada bien. Volví a ir al baño y ahí fue que la cosa empeoró. Tenía la cara completamente torcida, tenía la mandíbula hacia un lado, la lengua hacia afuera, las facciones de mi cara estaban súper extrañas y además el cuello se me había empezado a torcer. O sea, yo tenía el cuello así y además tenía la mandíbula hacia un lado, la lengua hacia afuera y las facciones de mi cara eran completamente diferentes. Y luego de eso me asusté demasiado cuando vi que mis manos estaban así y era algo que yo no podía controlar y no me podía mover. Yo le dije a mi mamá, vámonos, nos despedimos, bajamos, nos montamos en un taxi y nos fuimos a la clínica. En el camino a la clínica fueron más o menos como unos 15 minutos desde la casa de la señora hasta la clínica y yo les juro por mi vida que empecé a sentir que esos 15 minutos habían sido 15 horas. Se me había empezado a ir el aire y cada vez que me entumecía más sentía que se me estaban apretando los pulmones. Así como cuando alguien les da un abrazo de oso que los aprieta súper duro, así sentía yo cada vez que me entumecía más. El aire no me estaba entrando, sentía que la tráquea se me estaba cerrando y ya estaba como entrando en colapso. Llegamos a la clínica, me bajé, me senté en unas escaleras como pude al frente de la clínica y de ahí casi no me acuerdo de nada porque tenía la mirada borrosa. Mi madre me contó que fue por una silla de ruedas y una señora que estaba con un bebé la ayudó a subirme en la silla de ruedas, me bajó a urgencias y lo único que ella hizo fue gritar, no puede respirar. O sea, literalmente se me vinieron encima como 7 u 8 médicos y enfermeros, me metieron a una sala, me desnudaron, me pusieron los chupetes para hacerme el electrocardiograma, trataron de intubarme pero no pudieron, me pusieron oxígeno y lo que más me estresó fue escuchar que tenía la saturación de oxígeno en 70. Eso para una persona que estudia medicina es bastante estresante porque es un número muy pero muy bajo de oxígeno en sangre y eso era algo que me estaba causando más ansiedad y pues yo sabía que me iba a morir, yo sentía que me iba a morir en ese momento porque tenía la mirada borrosa, ya no estaba viendo prácticamente nada, me estaban preguntando que cómo me llamaba y yo no reaccionaba. Fue un momento muy triste y estresante para mí. Yo estaba completamente torcida en la camilla. Mi mamá me cuenta que salió un médico, le preguntó que si yo había hecho algo para estar así y le dijo que yo simplemente estaba tomando unas pastillas, que yo era paciente psiquiátrica y el doctor se acercó a otro doctor que me estaba atendiendo y le dijo que yo era una paciente psiquiátrica y que estaba tomando tratamiento para la depresión. Él salió, le preguntó a mi mamá que qué tratamiento estaba tomando y mi mamá por suerte había buscado las pastillas que yo estaba tomando y se las entregó al doctor. Me hicieron análisis de sangre y los doctores se me acercaron y me preguntaron que si yo había ingerido de más las pastillas, o sea, como insinuándome que si yo me había intentado suicidar. Yo como pude les dije que no y mi mamá les dio como las indicaciones que me había dado el doctor a mí, al doctor, para que viera pues la cantidad de pastillas que yo me había estado tomando. Cuando a mí me estabilizaron, que me pasaron como a otro cuarto, que yo estaba prácticamente sedadísima, no podía moverme casi, tenía los brazos súper dormidos, las piernas también y estaba como alucinando. El doctor se acercó a mi mamá y le dijo que una de las pastillas que yo estaba tomando era extremadamente fuerte para mí y para lo que yo pesaba. Una cosa que no les dije antes es que mediante todos estos problemas que yo había estado atravesando en todos estos años, yo he perdido demasiado peso. Yo pesaba 54 kilos y ahora peso 41 kilos. No es porque yo tenga algún trastorno alimenticio, porque no soy ni bulímica ni soy anoréxica, pero sí que cuando tengo algún problema me estreso demasiado
demasiado y a veces se me pasa el tiempo de comer, o simplemente no asimilo como debo asimilar las comidas por estrés. Y es algo que desde hace mucho tiempo me pasa, que cuando tengo muchos problemas somatizo mis problemas en el estómago. La cuestión es que, bueno, el doctor le dijo a mi mamá que la dosis que yo estaba tomando de esa medicación era demasiado fuerte y que si yo me tomaba una pastilla más quizás ni siquiera hubiese podido contarlo, porque la dosis que yo estaba tomando de medicación era muy alta para mí y que prácticamente yo lo que había tenido era una sobredosis de pastillas. Esto es algo muy difícil de contar para mí porque han pasado 3 años en donde prácticamente solo les he mostrado el lado positivo de Sara, el lado positivo de Tizi, pero lo que muchos de ustedes no saben es que yo también lloro y que sufro de depresión. En estos momentos estoy tomando medicación para la depresión porque de verdad lo necesito. Me suspendieron las pastillas que el doctor me había recetado, que se fabrican en la farmacia porque son extremadamente fuertes para mí. De todos los videos que he hecho en mi canal, junto con el video que hice hablando sobre mi papá, este ha sido uno de los videos más difíciles que me ha tocado hacer, pero yo creo que necesitaba contarles esto porque sé que muchos de ustedes pensaban que yo me había desaparecido porque me había dado la gana o que simplemente me fastidiaba hacer videos para YouTube, pero no es así. Apenas estoy retomando lo que sería mi vida normal, porque todos estos días han sido días de recuperación, han sido días de hablar con mi familia, porque lógicamente cuando me pasó todo ese problema, que por esta no la cuento, mi familia entera se enteró, bueno, prácticamente toda mi familia, porque sé que a través de este video otra parte de mi familia que está en Venezuela se va a enterar de lo que me pasó. Una anécdota que me sucedió mientras me pasaban de la silla de ruedas a la camilla y me hacían un pocotón de cosas fue que yo sentí que alguien que en realidad no estaba a mi lado me tomó la mano y en ese momento yo sentí que había sido mi papá. Les juro que yo sentí que él me estaba transmitiendo como todo va a estar bien. De verdad espero que entiendan la razón de mi desaparición. Ya les conté, este ha sido un video bastante largo porque la historia ha sido bastante larga. Y bueno, nada, les mando muchos besos y muchos abrazos y muchísimo cariño y los amo muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. Ahora sí van a venir videos acá en YouTube, ya que saben toda la verdad y por fin me quité un peso de encima demasiado grande. Los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video.